clase y voy a compartir las diapositivas en un momentito. Ahora sí, compartiendo diapositivas, pues Dios les bendiga. De parte de Academia Cristo, quiero felicitarlos porque ya van terminando su primer curso. Algunos de ustedes con la Academia, para otros, pues ya van avanzando, completando otro curso. Pues hoy estamos en la lección 8 de nuestro curso, la Biblia, una nación caída. Nos enfocaremos en la historia de Nehemías, agarrando de varias partes de los primeros 4 capítulos y un pedacitito del capítulo 6 también. Pues saludos y bienvenidos, amigos. Espero que este curso les haya sido una bendición y para mí sí es importante la información que estamos aprendiendo, pero de más alegría para mí es ver que Dios nos va transformando nuestros corazones por medio de su palabra, por medio de estas historias y nos va capacitando para enseñar la palabra a otras personas. Bien, que así nos lo conceda Dios. Vamos a orar para abrir la clase oficialmente. Oremos. Padre Santo, nuestro querido Sí, Padre Celestial, te damos gracias porque por medio de este curso nos has hecho crecer y seguiremos creciendo por medio de la semilla que has plantado en nuestros corazones. Señor, te pido que seamos no solamente oidores y conocedores de la palabra, sino también hacedores de la palabra, pues como el señor Nehemías que vamos a conocer hoy en la lección, que nosotros veamos en él el espíritu de Cristo. Él es un espíritu de oración a favor de tu pueblo y que también ver que es un hombre de fe y de acción, Señor, y que nosotros así seamos también. Todo para tu gloria, por tu obra, en tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos esto. Amén. Bien, bien. Ahora saludamos, amigos, a unos que recién entraron. Saludamos a Rosana. Ah, no, sí, Rosana. Mirta, José Guren. Gustavo, buenas noches a todos, muchas bendiciones en el nombre de Cristo. Ok, ahí veo sus saludos en el chat. Gracias, gracias amigos. Bien, ya les mencioné, vamos hoy a usar el método de las 4C para estudiar la historia de Nehemías, sobre todo o los pedazos los primeros 4 capítulos que les pasé. Y también quiero mencionarles cómo seguir adelante con Academia Cristo, qué sigue después de este curso, ¿ok? Bueno, mi captar para hoy, la introducción, ¿sí? Es la palabra reforma, ¿ok? Quiero enfocarnos, que nos enfoquemos en esa palabra, una reforma. ¿Qué es una reforma? Sea en el mundo secular, o sea, en el mundo político, ¿qué sería una reforma? Una reforma fiscal, una reforma política, pero también qué es una reforma, o sea, espiritual o una reforma en la iglesia. ¿Qué sería? ¿Qué se entiende con la palabra reforma? ¿Ok? Si uno desea aportar, puede levantar la mano aquí en Zoom, puede aportar en el chat. ¿Ok? Bien, Gustavo Vallejo, le damos la palabra, después sigue Leonardo. Gustavo, por favor. sí, buenas noches. Bendiciones a todos. Eh, para mí la reforma es un cambio, un nuevo cambio.
Ok, ok, sí, 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 es un cambio, es un cambio. ¿Y usted le entiende de manera positiva o negativa, Gustavo? ¿Cambio para bien o para mal? ¿El qué? Normalmente una reforma es cambiar para bien o para mal. ¿Qué dice usted? Bueno, yo creo que el cambio es para bien, para, Sí, para es un cambio porque eh, en parte de la historia muchas veces tiene que haber un cambio del desgaste que ocurre en una situación. Por eso se solicita un cambio. y sí, estoy de acuerdo. Normalmente yo he escuchado la palabra en un sentido positivo, o sea, por lo menos la intención es positiva, ¿verdad? Que cambiar algo que en una situación de caída que necesita volver a formar, ¿verdad? Volver a formarse. Leonardo Burós, gracias, gracias Gustavo. Leonardo, le damos el micrófono. Buenas noches, compañero. Buenas La primera noches. reforma que veo que es positiva para nosotros los cristianos es la reforma de Martín Lutero, que nos favoreció todito y nos abrió los ojos por medio de lo que hizo. Y las reformas todas son buenas. Al comienzo a veces las vemos malas, porque no estamos acostumbrados a un estilo o a unas normas, pero cuando viene la reforma hay unos que protestan, comienzan a quejarse porque las ven malas, pero a largo plazo las reformas traen beneficios. Es mi punto de vista. Sí, sí, gracias, gracias, Leonardo. A veces sí, una reforma puede ser doloroso al comienzo, ¿verdad? Porque trae conflicto, ¿verdad? A veces a la gente no le gusta cambio, nos choca el cambio, nos gusta que las cosas se queden como están, que están bien o mal, nos gusta dejar todo así, pero cuando vemos cambios a largo plazo y vemos que están saliendo para bien, ya eso ya, pero a veces sí tarda, como nos dice Leonardo. Muy bien. Rosana, veo su chat. Gracias, Rosana. Nelis, buenas noches. José Eguren dice que es mejorar, sí, sí. Alex menciona en el chat que es un cambio de actitudes, circunstancias. Ok. Bien, bien. Y no siempre es para bien, nos dice Alex. Gracias. Em, Sí, Rosana dice que es algo que nos proponemos para mejorar. Bien, bien. Ok, amigos, buenos aportes y es interesante estudiando la historia del pueblo de Dios, historia de la iglesia. Em, en cierta forma, podemos ver, en cierta manera, reformas en varios puntos de la historia. Yo en el mundo espiritual, yo veo reformas más como un llamado de atención al pueblo de Dios a volver a la palabra de Dios, ¿sí? Pueblo de Dios, volvamos a la palabra, volvamos a lo que dice Dios. En ese sentido, vamos a reformar, eh, bueno, tener una reforma espiritual. Bien, en los tiempos de Esdras y Nehemías, sí vemos mucha reconstrucción física, reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, del templo y también lo que vemos hoy, las murallas, ¿sí? Las murallas de Jerusalén. Pero más bien es una reconstrucción, una reforma espiritual. Ujú. Lo que está pasando en esta época. La gente no conocía la palabra de Dios, incluidos los líderes religiosos y políticos. Y bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, la gente volvió a escuchar la palabra de Dios y volvió a ponerla en práctica. 500 años después de Nehemías y Esdras, había un grupo de religiosos guiando, liderando al pueblo, los sacerdotes y un grupo que se llamaba los fariseos. Y ellos enseñaban al pueblo de Dios tradiciones humanas, más que la palabra de Dios.
Y llegó un profeta, un predicador en el desierto, vestido algo extraño, ropa de piel de camello y comiendo saltamonte y pues predicando que ha llegado el reino de Dios está cerca, así que prepárense, arrepiéntanse, porque yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con fuego. Es Juan Bautista, ¿sí? O sea, en la época de Juan Bautista y Jesucristo, se puede decir que, que hubo otra reforma espiritual. Y hay muchos ciclos así durante los tiempos bíblicos, a lo largo de la historia de Israel y Judá. Y sí, como mencionó, creo que fue Leonardo, hace 500 años, en los tiempos en Europa, que la iglesia realmente se había alejado mucho de las enseñanzas de la Biblia, vendían perdón de pecados, la iglesia se había hecho política, se había metido mucho en el mundo político y otros, Martín Lutero y otros como él, simplemente dijeron, "Ah, hay que volver a la palabra de Dios, hay que volver a la palabra de Dios". Y bueno, llegó a ser un tipo reforma. Ahora, eso de hace tiempo, ¿en qué se parece la época de Esdras y Nehemías a nuestros tiempos? Pues en nuestros tiempos, ¿dónde vemos necesidad de una reforma hoy? Pues igual, hay ignorancia hasta ignorancia bíblica, hasta en las iglesias, falta de conocimiento básico de la Biblia, iglesias que están demasiado metidas en la política, líderes e iglesias que predican tradiciones, predican legalismo y no predican la palabra de Dios. Hace falta hoy un llamado al arrepentimiento, hace falta una reforma, pero con el simple espíritu de decir, volvamos a la palabra de Dios, volvamos a las enseñanzas de Jesucristo. Muy bien, muy bien. Ok, ok. Sí, sí, bien dice Alex en el chat que es eso de reformar y todo eso es algo que obra el Espíritu Santo, no es obra humana. Gracias, gracias. Es algo que Dios obra mediante su palabra. Excelente, excelente punto, Alex. Bien. Y ahí está, Eder comparte que también que la reforma en los tiempos de Esdras y Nehemías fue muy, muy importante, ¿verdad? Después de estar alejado de Jerusalén 70 años, hacía falta, hacía falta. Gracias, Eder, gracias. Muy bien. Dice Rosana, que hace 25 años y que está en su lugar y no enseñan de la palabra de Dios. Exactamente, Rosana. De que hay iglesias en todos lados, hay iglesias, ¿verdad? Pero de que hay iglesias que te enseñan bien la palabra de Dios, no tanto, no tanto. Ok, bien. Bueno, amigos, vamos a contar la historia de Nehemías. Ujú. ¿Quién me ayuda en volver a contar la historia de Nehemías? Se piden 2, 3 voluntarios que nos ayudan no solamente a hablar de una construcción física, pero de una construcción espiritual en los tiempos de Nehemías. Creo que Nair desea participar en un repaso. Vamos a hacer un resumen de la historia. ¿Quién más desea participar? Lo que vamos a hacer es contar nuevamente un poco de la historia. Lo más destacado, los puntos clave de estos capítulos. 1, 2, 3, 4. Lo que se acuerdan de su lectura y de ver el video.
Cristina desea participar y Gustavo. Bien, ustedes tres ya tenemos un buen grupo. Nair, Cristina, Gustavo. Ok, Nair, le vamos a dar la palabra primero a usted. ¿Cómo empieza el libro de Nehemías? Nair, por favor, empieza usted. Bueno, en el noveno mes del calendario judío, a los 20 o 25 años, no lo recuerdo bien, 20 años del rey Altajerje, se presenta un hermano de Nehemías, o sea, un hermano por raza, ¿no? Por ser judío, Ananí. Entonces le pregunta cómo están los que habían vuelto a Jerusalén del cautiverio, y él le dijo que estaban muy mal, que estaban en desgracia. Entonces Nehemías se entristece mucho, hace ayuno, ora al Señor pidiéndole que por favor le restaure, que oiga su oración, que perdone los pecados del pueblo, que sabía que habían pecado y muchos, pero que él quería que pusiera gracia delante de los ojos del rey para cuando él hiciera la petición el rey tuviera próspero a aceptarlo. Bueno, después de mucho tiempo se presenta delante del rey, porque él era copero, le servía el vino al rey. Él se presenta delante del rey y el rey le dice que está muy triste, si estaba enfermo o tenía problema de corazón. Él ahí ora al Señor para pedirle correctamente lo que quiere. Entonces le dice, ¿cómo no va a estar triste si la ciudad que era donde estaban los sepulcros de sus padres, estaba arruinada, quemada, destruida, y que él quería, si le parecía bien a él, de poder ir a restablecer esa ciudad? No sé si quiere seguir otra. Si no sigo yo, no hay problema. Darle paso a alguien más. Ay, no, qué amable, gracias, Nair. Ok, ya tenemos un buen comienzo. Cristina, ¿desea seguir con la historia más o menos de Nehemías? Sí, buenas noches a todos, bendiciones. Hola, hola. Bueno, sí, Nehemías le pidió, ¿verdad?, al rey Artajerjes que quería ir a su ciudad a reconstruirla. Oró al Señor, como decía la hermana, y el rey le concedió, y Nehemías todavía le solicitó madera, le solicitó cartas para llevarlas a la provincia, para pasar al otro lado del Jordán, a todos los gobernadores de esas provincias. Le solicitó que llevara unos, ¿cómo le llaman? Como una caravana para que los escoltaran y que pudiera llegar al otro lado. Y así igual le solicitó madera para reconstruir el templo, y así fue que llegó Nehemías. Después que llegó, no se dio a conocer, pasó 3 días ahí, después pasó al tercer día, salió en la noche a ver el lugar, toda la ciudad de Jerusalén destruida, las puertas, todo destruido. Después se dio a conocer con los hermanos, con los altos sacerdotes de judíos, y comenzó a decirle que reconstruyeran el lugar, la ciudad, que no tuvieran temor. Pero en ese momento salió estos señores, ¿cómo se llama? Sanbalat, el horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, que estaban en contra de ellos. No querían que construyeran la ciudad, pero así ellos comenzaron a construir, y cuando comenzaron a construir, estos hombres que mencioné comenzaron a unirse con las otras provincias cercanas, enemigos de los judíos, y
y entonces tuvieron que estar reconstruyendo la ciudad y estar haciendo guardia. Una parte hacía guardia en un momento y otra parte reconstruía, y bueno, que continúe otra. Creo que por ahí Sí. ya vamos. No, no, va súper bien, Cristina. Ok, bien. Sí, o sea, ya más o menos vamos por el capítulo 4. Vamos súper bien con Nair y Cristina. Martín, ¿desea seguirle? Veo su mano. Sí, Buenas noches. amén, pastor. Buenas noches. Sí, pastor, quiero también compartir, ¿verdad?, que la primera reforma, eh, la reforma más elemental que pasó aquí fue establecer el pacto, ¿verdad? El pacto que se había violado, y era el motivo por el cual estaban pasando estas situaciones. Entonces, ahí en el capítulo 1 es cuando Nehemías dice que estaba en Susa, en la capital del reino, y en el capítulo 2 recibe las malas noticias de los que habían regresado en el primer, vamos a decirlo así, remanente con Zorobabel, que habían regresado a Jerusalén. Aunque ellos ya habían construido el templo, ahí en el capítulo 3 nos dice que los muros de Jerusalén y las puertas estaban destruidos, habían sido quemados. Y le da la mala noticia, pero aquí es donde él empieza a interceder. Es que antes de todo intercede, porque tiene que interceder para poder establecer el pacto, y tiene que, él se identifica como buen líder, se identifica con la rebeldía y el pecado del pueblo, ¿verdad? Entonces empieza a interceder, pero dice que empezó a ayunar y empezó a orar para poder tener esa relación, ¿verdad?, con Dios, para poder interceder. Creo que aquí es también una reconciliación, ¿verdad?, por haber desobedecido el pacto, y él se identifica, dice que por la desobediencia y por el pecado, por la rebeldía, todo eso, ellos habían pasado por todo lo que estaba sucediendo. Entonces, se reconcilia con Dios, restableciendo otra vez el pacto, ¿verdad? Pero para eso, pues, muestra un corazón contrito y humillado. Ese es lo que yo tengo nada más del versículo 1 al versículo 6 del primer capítulo, ¿verdad? Que son las cosas que yo anoté, ¿verdad? Que la primera reforma que hizo aquí fue otra vez entrarle al pacto con Dios, porque Dios es un Dios de pactos. Es todo lo que yo tengo anotado, pastor. Dios lo bendice. Sí, sí, está muy bien, Martín. Gracias, gracias. Es cierto, Nehemías es un hombre que intercede, ¿verdad? Ahí está la palabra que mencionamos con la reina Esther. Aquí nuevamente está intercediendo a cada rato por el pueblo y por Jerusalén, y hasta a veces por sí mismo, en cierta forma, ¿verdad? Gracias. Y Dios sí, siempre es un Dios fiel a su pacto. Nosotros, su pueblo, a veces infiel, pero Dios siempre fiel. Siempre, siempre. Gracias, Martín. Ok, gracias, amigos. Y más o menos en donde quedamos. Ah, sí, la parte de, estábamos por el capítulo 4, que están reconstruyendo la ciudad, las murallas más bien de la ciudad, trabajando en equipo, tanto construyendo y defendiendo la ciudad a la vez. Entonces, interesante. Construyen el templo trabajándole muy duro desde la salida del sol hasta que aparecían las estrellas. Trabajábamos en la obra, dice. Y es interesante porque aquí mucho en el libro de Nehemías se usa la primera persona singular o plural, como yo y nosotros. O sea, da de entender que Nehemías mismo está escribiendo, o que está siendo entrevistado, ¿verdad? Alguien más como de escriba está escribiendo,
pero él mismo está hablando. Eso es lo que está muy lindo esto de Nehemías, mucho de de las palabras de su propia boca. Bien, entonces, ¿qué tal para terminar la construcción en 6, 15, 16? em, O sea, hay otro complot para asesinar a Nehemías, matarlo, Tobías y Sanballat, y pues hasta ellos sobornaron a alguien para matar, pagaron a alguien para, como un sicario, tipo sicario para matar a, a Nehemías, perdón. Y Nehemías simplemente dice, Dios mío, toma en cuenta lo que están haciendo Tobías y Sanballat. Tú encárgate de ellos, Dios. Entonces, pero en 6, capítulo 6, 15, 16, ¿cómo se describe cuando o sea, cómo va la conclusión de la muralla? Ok. Ahí está, Cristina en el chat, dice, en 50 días terminan la construcción, ¿verdad? Creo que 52, para ser exacto, 50 días, 52 días, sí, para terminar la obra. Imagínense, 7 semanas, menos de 2 meses. ¿Cuánto tarda el gobierno en tu país en una construcción de una carretera, de algo muy grande, algo muy importante? ¿Cuánto tardan? Uf, primero trámites y contratos y quién sabe, que tardan 50 años a veces en terminar un proyecto, 5 años, 5 meses, pero no 52 días. Increíble lo que se logró en poco tiempo. Bueno, vamos a ver que todo esto es obra de Dios, seguramente. Sí, Rosana dice 3 a 5 años, sí, sí. Ay, sí, años y años se tarda. Oh, sí, me encantan los trámites, ya saben, ya saben. Uf. Amigos, consideremos la historia. Primero, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Ok? ¿Quién desea aportar? Gustavo. Ah, Gustavo, perdón, creo que hace tiempo le íbamos a dar la palabra y nunca se lo dimos. Bueno, ahora sí se puede. ¿Quiénes son las personas de la historia, Gustavo? Estaba interesante la historia. Nehemías, el rey Artajerjes, Tobías, Ujú, Sanballat y Gesem, que se oponen a la construcción del muro y se burlan los sacerdotes de ellos. Se burlan de lo que habían hecho. Y referente a la historia, está muy buena porque una cosa es proponerle al rey y que el rey te acepte, y encima te escolten y que le pida madera y que le pida un ujú, montón de cosas y que le acepte. Es muy difícil, ¿no? Todo el mundo ahí te dice, sí, te doy, te doy, te doy. Y sabiendo el riesgo que corría. ujú, Es muy interesante la historia en sí. ujú, ujú. Bastante, bastante. Gracias, Gustavo. Sí, es muy interesante. Alguien, cuéntenos un poco de Nehemías. ¿Cuál era su función? ¿Qué tipo de hombre es? ¿Cómo evalúan su carácter? Cuéntenme de Nehemías, por favor. Nehemías el hombre. O sea, ¿cuál era su trabajo? ¿Cómo es que tuvo acceso al, por decir, al rey más poderoso en el mundo en ese entonces? Em, Rosana bien comenta de que era un hombre de oración. ¿Saben que creo que hay por lo menos unas 10 oraciones grabadas aquí en las escrituras que hace Nehemías? Unas largas, unas cortitas, a veces en medio de una conversación, él toma una pausa para orar. ¿Tenemos ese hábito? Estamos en medio de un diálogo muy difícil y pausamos para orar.
Ah, interesante. Nair, bien, ¿desea usted hablarnos de Nehemías? ¿Cuál era su Sí, trabajo? Nehemías, aparte de ser de oración, era un hombre de acción. Y Ujú, ujú. además era firme en sus convicciones. Él tomaba sus decisiones y las llevaba adelante a pesar de todos los obstáculos que tuviera. Y era un hombre confiado en Dios. Él confiaba mucho en el Señor. En una parte que, porque él fue a reconstruir, sabía cuándo debía de hablar, él no lo dijo enseguida, él tomó decisiones y las llevó a cabo, y cuando el enemigo se levantaba, él no tomaba acción contra el enemigo, sino que le pedía al Señor que tomara represalias sobre ellos. Era un hombre espiritual, pero a la vez también era un hombre de acción para las cosas. Ujú, ujú, totalmente de acuerdo. Y es un hombre de mucha confianza, tanto con Dios, pero también con los hombres. No cualquier va a ser el copero del rey de Persia, ¿verdad? O sea, ser el copero es como ser su siervo, casi como también el que le da consejos, o sea, sabes, al que le pones de copero es el que sabes que es buena persona porque no te va a envenenar. O sea, confías totalmente en el copero, ¿verdad? Con tu vida. Em, entonces, y aparte, se ve que tiene le tiene cariño el rey Artajerjes, porque llega y dice, lo conoce bien, porque dice, ¿qué traes? Algo está mal, Nehemías. ¿Estás enfermo? No, entonces, ¿qué es? Dígame. Y bueno, también es interesante que después Nehemías llega a tener el cargo de la función de gobernador en Judá, gobernador. Ujú. Y como nos dice Nair, es un hombre muy astuto. No llega a Jerusalén diciendo, aquí estoy para arreglar todo. No, él llega y tranquilamente sale en la noche, despistado, o sea, sin hacer un escándalo, sale de noche en privado a recorrer la ciudad y primero investiga, después toma en acción. O sea, interesante, pero... em, personaje que no mencionamos mucho, y está bien, es el que llega con la noticia que, todo está mal, es Hananí, ¿verdad? Su hermano, y otros hombres de Judá, Artajerjes ya mencionamos. Yo le veo a Artajerjes, parece muy simpático, tanto aquí como en Esdras, pero más bien sabemos que es Dios quien está actuando a favor de su pueblo, moviendo el corazón de Artajerjes. ¿Recuerdan eso, amigos? Dios puede mover los corazones de los presidentes, de los gobernadores, de los reyes. Para Dios todo es posible. Caballería y capitanes acompañan a Nehemías en el viaje largo de Susa a Jerusalén. No va solito, va acompañado con guardaespaldas para protegerlo, porque pues primero porque llevaba mucho material, ¿verdad? Muchos recursos, pero es para que nadie les robe, ¿verdad? Nadie los ataque en camino. Sí, ya mencionaron Zambalat, Tobías, ellos eran cananitas de esas tribus por ahí que sabían un poco del Dios verdadero, pero no eran seguidores del Dios verdadero. Y por eso ellos quedaron fuera porque pidieron permiso de trabajar, ¿verdad? ¿Podemos participar en esta construcción? Y les dijeron, no, porque ustedes no tienen ni arte ni parte con nosotros, porque ustedes no adoran a nuestro Dios, es más bien Gesén, el árabe, o sea, eran ataques, no tenemos nada más racismo aquí, es más bien ellos odian al Dios de Israel. Y todos los que trabajaban en la reconstrucción, ¿verdad? Ok, ¿qué objetos encuentran en esta historia, amigos? Objetos. Algunos objetos se encuentran. Gustavo, después Mierta.
Sí, pastor. Los objetos que encontré fueron los muros de Jerusalén, las puertas de Jerusalén, las herramientas y los materiales de construcción. Ujú. Bien, las puertas, los muros, herramientas. Bien, bien. Gracias, Gustavo. Mirta, ¿desea agregar algo? Sí, buenas noches Buenas a noches, todos. Mirta. El vino, que fue el primero que, que sirvió al rey y tener Ujú, ujú. la primera palabra, la primera conversación con él, hablaba del sepulcro de sus padres, las cartas que solicitó y que llevó, las maderas, caballos, las puertas, el arroyo, las Ujú. murallas, espadas, arcos y lanzas, escudos y corazas, que nos dice. Y también encontré el toque de alarma. Mm. No especificó qué era la alarma, pero había un toque de alarma. Claro, claro. Excelente, excelente, Mirta. Muy bien. Ok. Muy bien, amigos. Gracias, Mirta. Gracias, Gustavo. Solo, sí, recuerdan, Jerusalén, la, la gente ya tiene sus casas construidas, está el templo construido, pero pues hay un problema, ¿ok? Porque la ciudad está en ruinas, hasta los sepulcros se hallan en ruinas, ¿ok? Las cartas, podemos mencionar también las cartas del rey que les da permiso de viajar y reconstruir las murallas y les da materiales. Esas cartas son importantes porque después Sanballat y Tobías dicen, hey, ustedes se están rebelando contra el rey. Y esas cartas eran la prueba, la evidencia de que no, esta reconstrucción ha sido autorizada por el rey mismo, ¿ok? No pueden acusarnos de una rebelión o algo de desobediencia, no, esto sí está autorizado el trabajo. ¿Dónde ocurre la historia, amigos? Dos lugares principalmente. ¿Dónde ocurre la historia? En Susa y en Jerusalén. Ujú, ujú. ¿Recuerdan el viaje que hizo Esdras? Pues este es el mismo viaje. Se hace desde Susa y Babilonia hasta Jerusalén. O sea, están viajando probablemente, pues, ay, perdón, casi no se ve Susa. Todo este tramo están viajando, empezando en Susa, probablemente viajaron aquí siguiendo el río Éufrates, porque es más segura la ruta, no estás pasando en medio de la nada, no estás pasando por el desierto donde no hay tanta agua. Aquí subían al norte y luego bajaban. Se me perdió. Y luego bajaban, ¿verdad? Bajaban a Judá, ¿ok? Ay, perdón, iban por el norte y luego bajaban por Galilea, Samaria y hasta Jerusalén, ¿ok? Ahí es Jerusalén. Bien, amigos, mm, no sé si alguien leyó el capítulo 3. El capítulo 3 era un poco extraño. Estaban diciendo, tal persona se encargó de tal parte de la pared, tal persona de otra parte, tal persona de otra parte. ¿Verdad? Fue un poco extraño y uno dice, ¿por qué tanto detalle? Pero es interesante, les voy a enseñar. Cuando uno va viendo, es muy ordenado. Esto, amigos, es un mapa de Jerusalén en los tiempos de Nehemías, ¿sí? Ahora, si yo voy a Nehemías capítulo 3, escuchen esto, dice, entonces el sumo sacerdote, Eliasib y los demás sacerdotes se dispusieron a reconstruir la puerta de las ovejas, ¿sí? Ahí está, la puerta de las ovejas, aquí, ¿verdad? Puerta de las ovejas, ¿ok? Y después dice, y la repararon hasta la torre de Jamea.
que está aquí, ¿verdad? O sea, hicieron este tramo y ahí dice Torre de Amea o también Torre de los 100 se llama. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe? A lo mejor por ahí sacaban por esa puerta los pastores, sus ovejas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué le llamaban así? Y luego dice eh, en el 3 dice, los descendientes de Sena reconstruyeron la puerta del pescado. Qué nombres, ¿verdad? Y revistieron de madera las puertas, les pusieron cerraduras y cerrojos, contaron con la ayuda de Meremot, bueno, va dando nombres de quienes ayudaron. Y luego dice, y después la puerta vieja fue restaurada por Joyadá. O sea, esta es la puerta vieja o la puerta de Gesaná. Bueno, así en adelante sigue el capítulo 3. Da toda la vuelta por alrededor de la ciudad de manera muy ordenada para decirnos quién se encargó de cada pedazo de la muralla. Qué lindo es. El punto es que participó mucha gente, no fue obra de Nehemías y ni fue obra de cada uno que estaba reconstruyendo. Esta es obra de Dios, que Dios movió a su pueblo por la oración. Dios movió su pueblo, respondió la oración de Nehemías y Dios obró por medio de la acción, el liderazgo de Nehemías. Em, Dios bendijo la buena comunicación de Nehemías. Qué interesante. Dios bendice a los líderes sabios. Ujú. Ok, ¿cuándo ocurre la historia, amigos? ¿Cuándo? Em, bueno, sí, Cristina, ¿qué se puede decir hablando del cuándo? Bueno, ahí encontré yo, no sé si estoy bien, en el mes de Nisan, dice en el año 20 del rey Artajerjes. Así es. Sí, en ese entonces, obvio que ellos no iban a decir antes de Cristo, tal año o después de Cristo, pues porque todavía no sabían cuándo iba a llegar. Entonces sí, ellos medían los años según quién era el rey. Así era la forma de decir en qué año sucedió tal o tal cosa. Entonces sí, en el año empezó, sí, la historia en el año 20, ¿verdad? Del reinado de Artajerjes. Muy bien, Gustavo, ¿desea agregar algo? Sí, ahí donde dice, bueno, que decía justo la hermana, ocurrió, bueno, durante el reinado del rey persa Artajerjes, Ujú. es mejor decirlo así si vos le vas a explicar a una persona, porque por los años se complica más, ¿o no? Sí, Para, si uno le quiere decir a una persona, digo, ¿no? Porque sí, la persona va a decir, bueno, te estoy contando la historia que justo fue en el reinado, porque justo es uno de los personajes. y sí, cuando ustedes están enseñando la Biblia, no es necesario dar un año exacto de esto sucedió en año 450 antes de Cristo. Bueno, no es el punto. Bueno, que Sí, en las sí. cuatro C dice Ujú. que, en las cuatro C dice que no tenemos que ser tan técnicos para que la otra Exacto. persona no se ponga a decir, no entiendo nada de lo que me decís vos, Sí, sino que la historia que vos estás diciendo es como si fuera una, no vamos a decir lo mismo, pero como cuando uno cuenta un cuento y la persona presta atención, no le mezcles con cosas que después decís, ¿quién antes de Cristo o algo? ujú. Entonces se mete con un personaje, entonces, cierto que vos nombraste ese personaje. Ok, bien, no hay que ser tan técnicos. Ujú. Pero sí es interesante, hasta la Biblia misma sí nos da el año, el mes, también para ayudarnos en entender que todo esto pasó muy rápido.
En 52 días reconstruyeron la muralla, desde la llegada de Nehemías a Jerusalén a que terminaron la obra, 52 días. Eso sí, sería algo importante que mencionar en, en esta pregunta. Solo para recordarlos a ustedes, recuerden que estamos más o menos 450 años antes de Cristo, usando cifras redondas. Recuerden, yo pienso en, Esdras, 500 años antes de Cristo. Y Nehemías es contemporáneo de Esdras y 50 años después, amigos, se termina el Antiguo Testamento. Llega el profeta Malaquías y de ahí pues ya no hay más profecías hasta que llegue Juan Bautista, ¿sí? Bueno, hasta que llegue el ángel Gabriel al padre de Juan Bautista, profetizando su nacimiento a Zacarías. Ok, ¿cuál es el problema en esta historia, amigos? ¿Y qué solución hay? Sí, ¿cuál es el problema en esta historia? Gustavo, por favor. Sí, el problema, el principal es la destrucción de los muros y las puertas de Jerusalén, dejando a la ciudad vulnerable en ese momento. Y la solución exitosamente es el esfuerzo de reconstrucción con la ayuda del pueblo, fortaleciendo la fe y la unidad del pueblo judío con la ayuda del Señor. Y sí, y sí, está en una condición vulnerable la ciudad de Jerusalén y está en riesgo de recibir ataques. Amigos, yo no sé cómo es la cosa donde viven ustedes, pero en algunos lugares sí es necesario cerrar tu puerta con llave, ¿verdad? O sea, llavear la puerta. En algunos lugares hasta ponen reja en las ventanas y todo. ¿Para qué? Pues es para que la gente no se meta. ¿Confiamos en Dios? Sí, pero aún así es prudente proteger su casa, proteger. eh, Jerusalén es como una casa sin llave, sin nada de protección, sin puerta, hasta no, ni tiene puerta la ciudad. Está totalmente vulnerable y eso lo tiene a Nehemías bastante preocupado por la oposición que están recibiendo. Y por eso, Nehemías lo ve prudente tomar acción. Ok, y también Maritza menciona bien que también hay que pensar en la condición espiritual en que se encuentra el pueblo. ¿Por qué? Porque nadie se había animado a reconstruir la muralla. ¿Por qué? Eh, hay que hacer esa pregunta y tal vez es porque tienen prioridades equivocadas, porque por la ignorancia de que tienen de la palabra de Dios. Y tal vez, amigos, no tienen muy en claro de que, esto es importante de Jerusalén, porque ahí en Jerusalén también tiene que llegar el Mesías, el Rey, el Cristo. Reconstruir el corazón, dice. Ok, ¿y cómo se soluciona el problema entonces de la ciudad vulnerable y de un pueblo en ruinas espiritualmente? O sea, la ciudad, sus murallas están en ruinas y sus corazones estaban en ruinas. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué hace Dios para resolver el problema? Dios, amigos, para resolver el problema. Rosana, por Yo favor. creo que uno tenemos que ser como hizo Nehemías, ¿no? El que hizo para que el Señor le responda. Fue al ayuno, a la oración, a la desesperación, ¿no es cierto? Para que cuando nosotros estamos en algo, porque yo salto de una cosa, estamos en algo, a veces
hacemos eso, vamos al ayuno, a la oración y esperar para que Dios conteste a tiempo, porque Él tiene su tiempo. El tiempo de Él no es como el tiempo nuestro. Y bueno, y que queda para nosotros que cuando estemos que venga así como vino, como se levantó Zambalá, ¿no? Porque a veces en la iglesia se levanta un Zambalá que no quiere, que se pone en contra, y ser como Nehemías, ¿no? Que él fue al ayuno y a la oración, que es un arma poderosa y con fe. Esa es mi parte. Gracias, Rosana. Es cierto, Nehemías ora y Dios responde. Dios él, le concede el deseo, su deseo noble de volver a Jerusalén. Dios le concede todo lo que pidió para la reconstrucción. Dios le concede protección de sus enemigos. Dios soluciona todo. Martín, adelante. Sí, cierto. Buenas noches a todos mis hermanos. El principal problema que yo veo aquí en lo que estamos estudiando es que habían sido infieles al pacto. Por eso estaban los muros destruidos, por la desobediencia. O sea, ese es el principal, vamos a decir, la palabra clave, violentar o desobedecer el pacto que Dios había establecido con ellos. Entonces, a raíz de esa desobediencia, y ese fue el principal problema, la desobediencia del pacto. ¿Cómo se soluciona? Pues restablecer el pacto y llevar al pueblo al arrepentimiento. Es como se soluciona el problema, porque si no hay arrepentimiento no se puede volver a restablecer el pacto. Entonces, ese es el principal problema. Dios me lo bendiga a todos. Gracias, Martín. Ok, Dios sí, en su amor, sí, está con Nehemías y escucha sus oraciones, ¿ok? Y protege a su pueblo. Bien, vamos a consolidar la historia aplicándola a nosotros mismos. ¿Cuál es el punto principal de la historia, amigos? Aquí me gusta pedirles un título breve, 5 o 6 palabras. Puede ser con el micrófono, puede ser en el chat. Mirta Cardoso. Bien puede. Después Gustavo. Sí, el título que yo elegí, a Dios rogando y al mazo dando, como se dice en mi país, porque con la oración pidiendo, rogando al Señor y a la vez accionando, eh, haciendo que Dios nos da la sabiduría para poder accionar y resolver los problemas. Muy bien, Mirta. ¿Puedes decírmelo, decímelo otra vez para ya ir anotándolo? A mí me gusta ese. A Dios rogando y al mazo dando. Ok. Está bueno, está bueno. Gracias, hermano. Eso sí, está bueno. Gracias. A mí me gusta también que sea pegajoso, algo con un toque de humor también, pero pues que está muy apto para esta historia. Gracias, Mirta. Gustavo, bien puede. Sí, Pastor. Yo le pondría la fe y la superación. La fe y la superación. Son. Ok, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Es Ujú. que si lo ponemos a la sociedad hoy en la actualidad, tenemos que darnos cuenta todos, digo de mi región, como puede pasar a todos mis hermanos, que lo tenemos que superar y reconocer al Señor, porque estamos, como dicen, en momentos muy difíciles. Hoy en día las organizaciones que están en contra de las iglesias, yo lo he vivido con mi familia, que hemos ido y están con el tema de políticas que uno no, por ahí no, ni siquiera quiere comentar porque en mi región el tema del aborto y todo, vienen las organizaciones qué sé yo, te pintan una pared, te rayan y vos no podés decir nada. Yo he visto algunos hermanos que caminan con su Biblia, los insultan, los escupen y siguen caminando.
Y vos decís, qué indignidad. Y ellos siguen caminando y vos decís, te hizo algo mal. Y eso es lo que molesta muchas veces a la gente. Y ellos siguen firmes. Entonces, esta historia, si la llevamos a la actualidad, hay un montón de enemías caminando en mi región. Y ellos siguen firmes y yo por ahí me asombra porque los veo y por ahí la gente que verdaderamente decir, che, esa gente que está ahí no está haciendo nada mal, está llevando la palabra del Señor. Y lamentablemente para mi región es como un tabú. No, no pasa nada, esa gente no les pasa nada, pero ¿cómo no pasa nada? Están haciéndole un montón de cosas y nadie dice nada. Los tenemos en silencio. ¿Me entiendes? Sí, Que sí. esto le afecta a nuestra iglesia, como la iglesia cristiana, católica, y hacen como la vista gorda para nosotros, como decimos acá en Argentina. Y te molesta porque vos decís, uno no puede tener una opinión porque te saltan a la yugular como diciendo, no, no podés hablar de ese tema. Pero nosotros, yo soy una de las personas que apoyo el tema de la vida. Todos tenemos derecho a vivir y no lo voy a cuestionar, pero hay gente que no quiere que uno piense por sí mismo, que uno, es como decir, por ahí un político que pone la mano sobre, sobre los santos evangelios, te promete un montón de cosas que nunca va a cumplir, y vos decís, ¿cómo juegan con la palabra del Señor? Eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestra región. Yo lo siento así. Sí, sí, señor. Sí, es un poco complicado eso. Pues, usted habla de sí, lo que nos enfrenta hoy en día? ¿Qué tentaciones, de qué manera fueron tentados Nehemías y los judíos en esta historia? Tal vez con eso podemos identificar pecado, bueno, o tentaciones que también nos enfrentan a nosotros. ¿Ok? ¿Cómo fueron tentados ellos? Ellos fueron tentados a Ernesto, veo su mano. Ernesto, ¿deseaba aportar? Sí. Bueno, Martín menciona el desánimo. Ujú, ujú. Bien, bien, Martín. Fueron tentados a desanimarse por las amenazas y las críticas de las burlas, el bully de Zambalá, Tobías, Gesén, em, tal vez la tentación de temer, de ser cobardes delante de los enemigos de Dios, de querer evitar conflicto o evitar persecución, em, cuando sabemos que no le va a agradar a la gente lo que estamos haciendo. Eso es una tentación. O también menciono una tentación a, a apatía. La tentación a vemos un problema y decimos, ah, bueno, ni modo, no puedo hacer nada. No es mi problema. Es cierto que en cierto momento de la vida no nos corresponde em, tal vez una oración y hasta ahí, pero en otros momentos sí nos corresponde orar y actuar y a veces no lo hacemos. Decimos, ah, bueno, no es lo mío, no es mi responsabilidad. Yo también, Nair, confieso cobardía, miedo, a veces de hablar del Señor, tanto en privado como en público, y que Dios me perdone. Ok, otras tentaciones. Bueno, hay muchos, pero a veces yo creo que hablamos de oración y acción, ¿verdad? Creo que lo dijo, ya, bueno, lo dijo alguien aquí en la clase, pero también el pastor Caleb en el video, ¿sí? A veces somos de solamente oración, oramos, pero no hacemos nada. O lo contrario, se nos olvida orar. Estamos haciendo, según nosotros para Dios, pero ni tomamos en cuenta a Dios, ni recordamos invocarlo.
pedirle ayuda, pedirle su bendición. O sea, oración sin acción, tal vez nos estamos quedando como simplemente oidores de la palabra, pero Dios quiere que también seamos hacedores de su palabra. Pero también, pues, sí, bueno, ok, me estoy repitiendo. Seguimos, amigos. En qué versos y palabras de esta historia ven el amor de Dios para con su pueblo, pero también para con nosotros? O sea, veo que Dios nos ama. ¿En qué verso, en qué parte de la historia? ¿Qué parte de la historia te hace ver el amor de Dios para su pueblo, pero también para nosotros? Verónica, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias, profesor. Bueno, la verdad, veo en muchas partes de la historia, porque no uno preciso en sí, ¿no? Por ejemplo, veo en el capítulo 1, en ciertos versículos, cuando Dios pone en el corazón de Nehemías, ¿no? A través de esos subterráneos que llegan, ese deseo de preguntar por sus hermanos judíos y por su pueblo, por el templo, ¿no? Y ya él al saber la noticia, pues él se inquieta, ¿no? Entonces ahí veo la primera parte del amor de Dios, buscando a alguien, a través de alguien que pueda, ¿no? Hacer esa acción para proteger a su pueblo siempre. Y luego de eso, veo cómo Nehemías, ante esa inquietud, hace lo correcto, pues, ¿no? Busca la ayuda de Dios en oración, en ayuno, en ruego. Y algo que en eso que me llama la atención es en los versículos 1, del 8 al 9, en lo que dice, a ver, lo voy a leer. Sí, sí. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Y eso fue lo que estaba sucediendo, pues, ¿no? A raíz de los pecados, el sufrimiento que tenía el pueblo, ¿no? Y dice ahí, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, Dios en su amor, en su misericordia, recuerda pues eso, ¿no? A través de Nehemías, él le pide a Dios en oración y ruego, recuerde esa promesa que él tenía para su pueblo. Y se pone en acción, pues, ¿no? Y en esa acción, a pesar de todas las amenazas que tenía, de parte de Zabalá, Tobías, y Geser, y el pueblo ahí atemorizado, lo que estaban trabajando con él, ¿no? Y en el capítulo 4:14, cómo él los exhorta, ¿no? A todos sus hermanos, y de qué manera los exhortas, diciéndole lo siguiente. A ver, capítulo 4:14, dice, después de las amenazas, nos dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, ¿no? O sea, qué maravilloso eso, ¿no? Y pelead por vuestras hermanas y vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, ¿no? Entonces, considero esos versículos donde veo el amor de Dios. Ay, qué bien, Verónica. Me encantó su aporte. Eso sí, qué lindo es. El pecado que hablamos cuando nosotros somos cobardes o temerosos, estamos, nos estamos olvidando de quién es Dios. Nuestro Dios es muy chiquito cuando nosotros actuamos en temor y miedo, porque nuestro Dios es temible y grande. Y también es grande para actuar, es grande en poder, pero también es grande en amor. Y, y eso que hace nos impulsa a acción. Dice, luchemos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros hermanos y esposas, y luchemos por nuestros hogares. Qué lindo es. Nos da un espíritu guerrero, nos espíritu valiente.
que no vamos a actuar por miedo ni temor, sino con un espíritu de amor, de dominio propio y de poder cristiano, del poder del Espíritu Santo. Muy bien, gracias, Verónica. Y pues obviamente la mano protectora de Dios y eh, la forma en que Dios bendijo la obra, que terminaron en 52 días, que no debe ser posible. Pero wow, con la ayuda de Dios, sí. Cristina menciona 4:12 que, bueno, ya que querían atacar a Nehemías, pero Dios los protege. También cuando Dios bendice a Nehemías con todo lo que necesitaba para reedificar los muros y las puertas. Muy bien, Martín. Ok, hay muchos amigos, pero bueno, en pocas palabras, Dios escucha a Nehemías y Dios te escucha también. Y a Dios le agrada cuando tú le dices, Dios, acuérdate. Cuando tú le recuerdas a Dios de sus propias palabras, de sus propias promesas, eso le da gusto. Como a un padre le da gusto cuando su hijo dice, papi, pero tú prometiste. Papi, tú dijiste. Eso le da gusto a un padre pensar que, si me estaba haciendo caso, si cree en mí y le da gusto porque ahora el padre cumple su palabra, cumple su promesa y Dios quiere ver eso en nosotros también. Que recordé que nosotros vemos sus promesas, que confiamos en sus promesas y su palabra. Y qué grande en amor es nuestro Dios todavía hoy en día. Y no pasemos por alto, amigos, que todo esto es parte del plan de Dios. Que en esa ciudad va a entrar, en esas puertas va a entrar el Rey de Gloria, que es Jesucristo. En esas murallas, dentro de esas murallas y que va a caminar en esas calles, entrar en ese templo, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Todo eso fue parte del plan también, de que Jerusalén iba a ser la ciudad donde nuestro Señor Jesús iba a enseñar y predicar y dar su vida por nosotros. Bien, amigos, que nosotros, ¿qué vamos a pedir a Dios que obre en nosotros, que obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Pues que yo deseo que ustedes sean personas como Nehemías, personas de oración, personas de acción. Ese es mi deseo. Que Dios los bendiga con sabiduría, em, con el espíritu de Esdras, que les abrió la Biblia para leerla, que les explicó la palabra de Dios. Y con el espíritu de Nehemías, que vio un problema y tomó acción, oró y actuó. Y eso veo, y eso deseo para ustedes, que si ustedes ven un problema en sus comunidades de no hay buenas iglesias, no están enseñando bien la palabra de Dios, oren y actúen. Y nosotros en Academia de Cristo les vamos a ayudar, ¿ok? Vamos si Dios quiere, darle la capacitación que necesitan para saber, para actuar y para orar. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos para el curso. ¿Qué sigue? Pues primero que hagan su tarea final. Les doy 15 días, ¿ok? Hasta el 17 de julio. 15 días a partir de hoy, ¿sí? Sí, Nehemías y los judíos construyeron la muralla de la ciudad en 52 días. Yo creo que ustedes pueden hacer sus proyectos en 15 días, ¿sí? Justo. ¿Vale? Entonces, amigos, 15 días, pueden enviarme el proyecto
o a mi WhatsApp o a mi correo, ¿ok? Les voy a colocar otra vez mi contacto, mi correo, mi número de WhatsApp en el chat. Voy a compartir nuevamente las copias de la guía para el proyecto en PDF y en Word, por si alguien lo quiere trabajar en la compu. Y amigos, si usted desea seguir con otro curso, lo vamos a poner en un grupo, se llama Academia Cristo Oficial. Me dan un momentito, les voy a enseñar nuestra asistente Jenny. Ella los va a poner, si este es su primer curso, algunos de ustedes ya están en el grupo que se llama Academia Cristo Oficial, ¿ok? Hay un grupo que se llama Academia Cristo Oficial. En ese grupo hay que quedarse, sí o sí, porque en ese grupo es donde se publican los anuncios para los cursos. Este grupo, amigos, la Biblia, una nación caída, con el tiempo, después de los proyectos finales, como dentro de un mes, se va a cerrar el grupo, ¿ok? Se va a cerrar, ya no vamos a publicar más en este grupito, ¿ok? Pero usted se queda el grupo grande que para todo el cuerpo estudiantil es Academia Cristo Oficial, ¿ok? Y como pueden ver aquí en mi pantalla, miren, ahí dice, abrimos un curso, se llama la Iglesia Cristiana, y miren, hago clic ahí y ahí me puedo anotar o hasta puedo entrar directamente en el grupo de WhatsApp para el curso, ¿sí? Puedo entrar en ese grupo y ya me dejan entrar y ya, así puedo participar en otro curso. Si usted hace el proyecto final para este curso, le vamos a generar un expediente académico que rastrea su progreso en el discipulado de, que Martín tomó tal curso en tal fecha con el profesor Joel y ahí eso ya queda grabado, ¿ok? En el sistema y cada, no sé, cada cuántos meses se le envía a usted su expediente o se puede pedir con nuestro equipo de servicios estudiantiles y bueno, o sea, así en adelante uno puede seguir. Amigos, en el grupo oficial No, usted disculpe. decide. Sí, perdón, una pausa. Usted decide si quiere anotar para cada curso o no. Usted decide. Hay que ver los horarios, hay que ver si le conviene o no, ¿ok? Y usted decide. Bien. Ok, ahora Rosa, pregunta. Disculpe, pastor. Si alguno en el trabajo final tenemos alguna duda o algo, una confusión, si podemos preguntarle a usted, ¿verdad? Claro, 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 para eso estoy, para eso estoy. Estoy a sus órdenes. Cualquier Muchas gracias. aclaración, duda, igual en el grupo participación pueden colocar sus preguntas y sus Lo que compañeros pasa es que no también. sé cómo participar, yo por eso Ok, no, porque no sé cómo activar para participar, no sé, no sé mucho, sí, pero tranquila, bueno, yo por lo tranquila. menos sí, no sé, no conozco mucho para ponerme aquí para hablar, no sé, no lo sé hacer. Sí. No, tranquila, tranquila, va bien, va bien. Amigos, y van a ver que ahora que han tomado un curso con la academia, ya en su segundo curso es muy fácil, ya van a saber, así se maneja Zoom, así se maneja la comunicación, así se hace el Ah, proyecto sí. final, se va haciendo menos complicado cada vez. Bueno, amigos, Gracias. Gracias. por mi parte, ha sido un gustazo. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y por la obra de Dios en ustedes. Y no puedo imaginar qué va a hacer Dios con esta palabra que ustedes han recibido y creído. Amén. Y Amén. qué va a hacer Dios. Solo Él sabe, porque sabemos Sí, que amén. el reino de Dios es como una semillita, ¿verdad? Que se planta en el corazón y a veces da hasta 100 veces o más de lo que uno sembró, pues Dios sabe. No sé a quiénes va a bendecir Dios por medio de ustedes, pero yo sé que Dios es fiel
y lo hará en sus tiempos, de su manera. Y empezando con el proyecto final, amigos, no es un ejercicio meramente académico, es también, va a ser una bendición para ustedes en lo espiritual. Y si ustedes comparten la enseñanza de Daniel 3 con alguien, pues aún más, ¿verdad? Aún más se va a sembrar la palabra de Dios. Ok, muchas bendiciones. Vamos a orar y después vamos a tomar unos minutos para despedirnos, ¿ok? Oremos. Padre, te doy gracias por este grupo, la Biblia, una nación caída. Grupos de la mañana, de la noche, qué lindos grupos, Señor, has reunido. Sí, sí nos tocó ver momentos tristes, capítulos tristes en la historia de tu pueblo, la caída de Israel, la toma de Jerusalén, el cautiverio en Babilonia, pero vemos que nunca abandonaste tu pueblo, Señor. Y nunca nos abandonarás a nosotros tampoco. Si caemos, Señor, si pecamos y que nos perdones, Señor, ten misericordia de nosotros. Somos polvo y tierra y tú sabes, Señor, que estamos luchando cada día contra el pecado dentro de nosotros, el pecado que está en el mundo. Pero, Señor, sabemos que también somos tus hijos. Tú lo declaras, tú lo has dicho, porque hemos sido bautizados. Somos tu pueblo, no porque traemos sangre judía, sino que somos tu pueblo porque la sangre de tu Hijo Jesucristo es lo que nos lavó. Y por eso, Señor, ten misericordia de tus hijos, Señor, donde hay dolor y heridas en nuestras vidas, que nos sanes, que nos des consuelo. Donde hay debilidad, haznos fuertes, fortalécenos, Señor. Y donde hay temor, llénanos de tu poder y de confianza, no en uno mismo, sino confianza en ti y en tus promesas, en tus palabras. Señor, así como restauraste a tu pueblo, que nos restaures a nosotros cada día, que nos des un lugar en tu hogar eterno, Señor, y mientras caminemos en esta vida, que seamos una luz, que tengamos el espíritu de Nehemías, oración y acción de Esdras, quien pues expuso tu palabra para tu pueblo, de Daniel, de ser valiente, de un hombre íntegro, Señor, puso arriesgó la vida por adorarte, Señor, que tengamos ese espíritu del profeta Elías, de la reina Esther, Señor, pues, Señor, que tu Espíritu Santo también habite en nosotros. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, amigos. Ahora mismo pueden tomar unos minutos. Cada quien puede despedirse, puede ser aquí, ahora mismo, o con el chat, como usted quiera. Buenas noches, pastor. Buenas Un gusto noches. estar con usted, pasar clase, pastor. Bendiciones. Gracias, Richard. Gracias, Nair. Bendiciones a ustedes. Bendiciones, Bendiciones, buenas noches. Cristina. Buenas Hasta noches. pronto. Chao, Ivette. Bendiciones. Ok, ahí vemos Pastor. algunos en el chat. Gracias, Cristina. Gracias, Martín. Muchas bendiciones a todos ustedes, a José, Gustavo, Eder, Alex. Muy buenas noches, bendiciones. Igualmente. Dixon, José Calles. Bendición. Bendiciones a usted también, Bendiciones, Carmen. profesor. A usted también. Yo quería Salud. pedirle disculpas por no haber participado mucho en este curso. No pude estar por problemas personales, pero bueno, estaba siguiendo igual las grabaciones. Ah, qué bien. Y voy a presentar mi proyecto final, así que bueno, estoy en eso. Tuve muchos problemitas, por eso no pude estar. Entendido. Pero voy a seguir adelante
Y gracias por sus enseñanzas. Y bueno, fue un gusto inmenso volver a saludarlo, volver a verlo. Así que bueno, muchas bendiciones para usted y No, para por todos los favor. hermanos. Gracias, Carmen, por sus palabras. Dios le bendiga mucho y no a todos los que están despidiendo en el chat, Angie, Mario, Verónica, Alex, muchas gracias a todos ustedes, Mari, ustedes son una gran bendición también para mí, su participación, sus Buenas noches a aportes. todos. Buenas noches, Leonardo, bendiciones. Buenas noches, pastor. Quiero verlo en el próximo curso. Gracias, bendiciones, Oscar. Buenas noches, Bendiciones, pastor. Leonardo. Buenas noches, Gabriel. Buenas Muchas noches. gracias por las doy gracias a Dios por haber participado en este programa. Para mí ha sido muy fructífero. Ujú. Que Dios bendiga a todos los que han estudiado y continúen pues con su estudio de la palabra Gracias. de Dios. Gracias, Bendiciones para Gabriel. todos. Que Dios les bendiga. Igualmente. Bendiciones a usted, Gabriela, a Jofer, Fredis, Ivette, Daniel, Rosa, Mario, Dios bendiga, pastor. Rosana. A Bendiciones. todos. Bendiciones a todos. Dixon. Me gustaría seguir estudiando la palabra. Eso, Bendiciones. sí, hay que seguir y pues si alguien le está batallando para entrar en otro curso, matricularse en estas semanas, pero y necesita ayuda, con toda la confianza, háganmelo saber y les ayudo, ¿ok? Bueno, estaré a la espera de sus proyectos y entonces estaremos en contacto. No es la última y espero encontrarlos otra vez en un curso en el futuro. Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor, Gracias, cuídese. pastor.